911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 21 de noviembre del 2018 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, por eso SOS 911, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos el gusto de traerle a usted la palabra del Señor, la cual estamos seguros que será de enriquecimiento para su corazón, para su alma. Tres segmentos tenemos hoy, el Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor con su sección Consultorio Bíblico. Segundo, quiero tomar a partir de esta fecha que cada vez que normalmente nuestro pastor tiene dos participaciones al mes, cada 15 días, la segunda vez que a él le toque, siempre las dividimos en dos partes del programa. Quiero hablar acerca de Apocalipsis e ir avanzando poco a poco, en medida del tiempo que vayamos, sin prisas, ir estudiando Apocalipsis. Eso va a ser la segunda parte del programa. Y tercero, queremos orar por usted. Queremos pedirle que por favor, si usted gusta, se comunique con nosotros y queremos orar por alguna necesidad que usted tenga, sabiendo que en el Señor Jesucristo hay bendición, hay respuesta y que con su ayuda siempre encontramos el camino correcto. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Siempre que estoy aquí agradezco infinitamente al Señor el altísimo privilegio de servirle a Él y a usted a través de este programa SOS 911, el rescate del alma. Me siento muy agradecido con Dios. Es un día precioso climáticamente, pero sobre todo porque podemos estar al servicio de Él. Mire, lo que hoy voy a compartir con usted, la pregunta bíblica que voy a responder con la Biblia, surge de una preocupación por unas cosas que han estado sucediendo. Eso me lleva a compartirle lo siguiente, que espero sea de su interés. La pregunta es esta: ¿deben los cristianos guardar el sábado? Ese es mi centro. Por todos lados se cuestiona nuestra fe cristiana, tomando como punto de referencia el día que guardamos. Inclusive van un poquito más allá. ¿Comen ustedes carnes, por ejemplo, cerdo, camarón? Bueno, déjeme compartirle en el brevísimo tiempo que tengo lo que Dios dice, no lo que yo opino, ni lo que Dios me reveló. No, lo que Dios dice. El séptimo día, el día de reposo, el Shabbat judío, tiene su base en Génesis 2, 1 al 3, donde así está escrito: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Todo lo que existe, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana, todo lo que existe, visible o invisible, lo hizo Dios. No somos producto de la evolución ni de una explosión cósmica. Somos creacionistas. Los judíos y los cristianos somos creacionistas. Creemos que Dios Todopoderoso lo creó, y por eso, porque es todopoderoso, para Él no hay nada imposible.
esta es la mención del sábado, pero note que no se da una orden de guardarlo. Simplemente el Señor en 6 días creó todo, eso se conoce como el hexamerón, la creación en 6 días y el séptimo día reposó, y no porque estuviera cansado, Dios no se cansa, no se fatiga, sino porque Él contempló lo que había hecho, y dice Moisés, que es el que escribe por el Espíritu Santo inspirado, que vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Recuerde siempre eso, todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Ahora, la primera vez que se menciona el sábado, pero ya con una orden de guardarlo, pero hay 2 verbos, reposar y santificar. Esto quiere decir cesar de hacer toda la obra que estamos haciendo, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro oficio, pero santificarlo, dedicarlo a Dios. No se trata de estar tirado en la hamaca ahí viendo televisión y comiendo tortas. No. Santificarlo, dedicarlo al Señor, estar en la casa del Señor, en los templos. En Éxodo 20, el pasaje que se conoce como los 10 mandamientos, y aquí ya me introduje a la ley. El anterior no existía la ley, Moisés no había nacido, Abraham no había nacido, la nación de Israel todavía no existía. Aquí ya estamos en la ley. En Éxodo 20, versículo 8 al 11 le comparto literalmente. Así está escrito. Te has de acordar del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Ahí está la primera orden de guardar el sábado. Ahora ya, repito, lo digo por segunda vez, la ley, bajo la ley. Ahora Dios le está diciendo a su pueblo que debía de reposar el día séptimo, y que si alguien desobedecía, simplemente estaban bajo la ley, debía morir. Normalmente ellos eran apedreados. Ahora, disculpen usted, esta ordenanza de guardar el sábado se establece como una señal, como un pacto perpetuo, para siempre. Vamos a leerlo, por favor. Le comparto Éxodo 31, 12 al 18. Dice nuestro hermano el apóstol Pablo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si usted me escucha, sin darse cuenta, su fe va a ir aumentando. Así está escrito. Habló además Jehová a Moisés y le dijo: hablarás a los hijos de Israel, y les dirás: con todo eso ustedes guardarán mis sábados, porque es señal entre mí y ustedes por sus edades, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Así que guardarán el sábado, porque santo es a ustedes. El que lo profane, de cierto morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Esto no era una expulsión, esto era muerte. 6 días se hará obra, más el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que haga obra el día del sábado morirá ciertamente. Este texto se saca del contexto para que se nos diga que debemos de guardar el sábado, porque dice ahí que es una señal inmodificable. Pero el versículo 16 deja todo claro y separa las aguas. Así está escrito. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Se está dirigiendo Dios a los hebreos, al pueblo judío, los hijos de Israel, y lo celebrarán por sus edades por pacto perpetuo. No discutimos eso, es un pacto perpetuo. Hoy, donde quiera que están diseminados por todo el mundo, guardan el sábado de ellos. 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. No los mexicanos, los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Gloria a Dios. Esto ya nos debe dar una luz muy clara. Es un pacto perpetuo para los hijos de Israel. Si usted que me escucha es un judío,
usted está bajo este pacto, tiene usted que guardar el sábado, pena de muerte. Claro, ahora ya no se aplica la pena de muerte, pero sí serán sancionados. Si usted es judío y va a su sinagoga, pues va a ser sancionado por el rabí que esté ahí a cargo. Ahora, separemos a la humanidad. Dios sacó de la esclavitud egipcia a los hebreos. Él establece a este pueblo en un lugar que hoy es la República de Israel. Pero no existía otro pueblo que iba a ser levantado apenas. Y ese pueblo es la iglesia. No iglesia católica, no mormona, no pentecostés, no bautista, no presbiteriana, simplemente la iglesia. ¿Qué es iglesia? La palabra es eclesia, griega, que sí quiere decir llevados fuera, una asamblea, un conjunto de personas que se han arrepentido de sus pecados y se han entregado a Jesucristo como Salvador. Esos pertenecemos a la iglesia. No hay dos, una sola iglesia. Y esta iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Es contundente lo que le voy a decir. En todo el Nuevo Testamento, que es donde la iglesia aparece por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, usted no va a encontrar un solo texto, escúcheme bien, un solo versículo que diga que la iglesia debe guardar el sábado. La iglesia no debe guardar el sábado porque no hay ningún versículo que la obligue a hacerlo. Le leo en Romanos 6:14, donde así es escrito: el pecado no se enseñoreará de ustedes, escúcheme bien, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No están bajo la ley, sino bajo la gracia. Me acordé de algo y se lo voy a compartir al ratito. Yo creo que si usted me está siguiendo, si usted me está escuchando con su corazón, las tinieblas se van disipando. La iglesia cristiana original, la que nació en el ministerio de Jesús y recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés hace 2000 años allá en Jerusalén, se constituye originalmente de puro judío, solo judíos ahí. 4,000 se convierten en ese día, Pentecostés, y 5,000 nada más los varones, puros varones, ¿sí? 3,000 judíos el día de Pentecostés y 5,000 nada más los varones, más adelantito, 4,4. No había ningún extranjero. En esa época se nos conocían como gentiles, los que no éramos hebreos. Pero esta iglesia, conforme el Señor empezó a usar al apóstol Pablo, a Bernabé y otros grandes siervos, empezó a llevar el evangelio a gente que no era judía, a los gentiles. Colosenses, tesalonicenses, romanos, gálatas, llegó hasta Coatzacoalcos. Ahora había judíos cristianos y gentiles cristianos. Y estos gentiles cristianos oyeron que Pablo les dijo que solo la fe en Jesucristo bastaba para salvarse. Si se arrepentían de sus pecados y se entregaban a Cristo, la sola fe los salvaba. Los gentiles cristianos estaban felices, tenían sana doctrina, pero llegaron los judíos cristianos, porque Pablo no se quedaba ahí, iba itinerantemente de un lado para otro, él era misionero, y empezaron a decir, no, Pablo dio otro evangelio. No es suficiente la fe, necesitan guardar los ritos de Moisés. Esto es algo muy delicado. Esto en teología se conoce como una herejía, y es una herejía muy grave. Decir que el sacrificio de Jesús en la cruz es insuficiente y que tenemos que añadir nuestras buenas obras. Y esto amenazó dividir la iglesia que apenas estaban haciendo y romperla. Por eso en Hechos capítulo 15 aparece lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, la Asamblea de Jerusalén. Le comparto, así está escrito, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los gentiles, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, así de claro eran, no pueden ser salvos. ¿Ya aceptaron a Cristo? Sí. Qué bueno. Pero si no se hace la circuncisión, no se pueden salvar. Esto es gravísimo teológicamente, espiritualmente. Así que se suscitó una disensión, una contienda no pequeña contra Pablo y Bernabé, y determinaron que subieran a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar este asunto. Para eso se juntó esa asamblea.
Y Dios usó en esa asamblea para resolver ese conflicto que amenazaba matar a la iglesia bebé, vamos a decirlo así, en el sentido del tiempo, porque espiritualmente era muy madura. Y Dios usó no a Pedro, que no es el primer papa ni el vicario de Cristo, usó a Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, para resolver el problema. El Espíritu Santo habló por él. En el versículo 13 así está escrito: después que hubieron callado, Jacobo respondió y dijo: varones hermanos, óiganme. 18. Conocidas son a Dios desde el principio todas sus obras. Por eso yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios, no de los judíos a Cristo, sino de los gentiles a Dios, no deben ser inquietados, sino escribirles que se aparten de la idolatría, de las fornicaciones y de ahogado y sangre. Ahí están. De esta manera el Señor resolvió el conflicto que amenazaba matar a esa iglesia niña. 3 prohibiciones: no idolatría, no fornicaciones, no comer sangre. Esa era la ocasión de oro para que Dios hubiera dicho: y guardar el sábado, y dejar de comer ciertos alimentos prohibidos en Levítico 11, y hacerse la circuncisión. Ocasión de oro, pero Dios no es que se distrajo y se le olvidó. No, es que nunca estuvo en su plan, escúcheme bien, nunca estuvo en su plan que la iglesia guardara el sábado. De hecho, desde que nace la iglesia, desde el día que resucita Jesús, ellos empiezan a reunirse el domingo, y eran judíos, guardaban el sábado, pero ahora se reúnen el domingo porque era el día que el Señor resucitó, el día que Él se apareció a sus discípulos, el día que Él envía el Espíritu Santo, el día que la iglesia original se congregaba para celebrar la Santa Cena, para estar en las reuniones. Ellos tenían motivos. A veces nos acusan nuestros amigos adventistas y dicen que tenemos la señal de la bestia, del anticristo, porque Constantino estableció eso. Constantino lo que hizo fue legalizar, hacer obligatoria y oficializar, si me permite esa palabra, una práctica que ya tenía 3 siglos, eso fue en el año 321, ya tenía 3 siglos de estarse haciendo por los cristianos. Qué novedad para ellos, lo estaban haciendo desde siempre. No es señal del anticristo. La señal del anticristo no es un día, es una marca en la frente y en las manos de los que adoren a Satanás hecho carne, que es la bestia. Ahora le digo algo: el sábado, guardarlo, el hacerse la circuncisión, el no comer ciertos alimentos y el guardar los ritos de Moisés pertenecen, usted lo nota claramente, a la ley. No aparecen en el Nuevo Testamento. Y le voy a compartir unos textos que son contundentes. Mire, hasta yo los entiendo, hasta yo, tan obtuso que soy a veces, los entiendo. Le comparto, Gálatas. Mire qué claro es el Espíritu Santo, porque Él no quería que hubiera confusión. En Gálatas capítulo 2, así está escrito, 16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No. ¿Y por qué sí? Por la fe de Jesucristo. La fe es lo que nos salva. Nosotros, está hablando un ex judío fariseo, ahora cristiano, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuéramos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Escúcheme, por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne, nadie, ni un ser humano será justificado. Así de sencillo. ¿Para qué complicarnos con discusiones ahí más o menos teológicas? Nadie se puede ser justificado. Dice en el 21 Pablo: no desecho la gracia de Dios, pero si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Sí, si la gente se pudiera salvar por sus buenas obras, por la ley, era innecesario que Cristo fuera escupido, coronado de espinas, deshecho a latigazos, crucificado. ¿Para qué? Él hubiera dicho: no me crucifiquen, mejor guarden la ley. Pero como es imposible guardar la ley, todos somos pecadores, solo Él la guardó, ni con el pensamiento violó ni el más mínimo precepto divino, solo Él pudo cumplirla y nos da ese cumplimiento en nuestro favor. En el capítulo 3, 11 de Gálatas así está escrito: por cuanto por la ley nadie se justifica para con Dios, queda manifiesto. Grávese esta frase: el justo por la fe vivirá. No por las buenas obras, no por la ley, sino por la fe. Y esa fe en Cristo Jesús.
el tiempo me gana. Le leo, voy a hacer un poquito, leer más rápido. No me gusta esto porque es irreverente. Pero Santiago, el otro hermano de Jesús, en su carta universal, su carta pastoral, dice así en el capítulo 2, 10. Y así está escrito: cualquiera que haya guardado toda la ley, vamos a suponer que alguien lo hubiera guardado, pero ofendiera en un punto, vamos a pensar en los 10 mandamientos. Suponga que hubiera alguien que obedeciera 9 y violara 1, fíjese, 1, es hecho culpable de todos. Él va a ser castigado por todos los que aún cumplió. ¿Qué le parece? Porque el que dijo, Dios, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no has cometido adulterio, pero has matado, ya eres transgresor de la ley. Si violas algún precepto, aunque cumpla los otros, ya eres transgresor de la ley. Nuestro Señor Jesucristo es muy categórico al hablar, y Él personifica la gracia hecha carne es Él. En el 1:17 de Juan así está escrito: la ley por Moisés fue dada, sí, lo sabemos, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fueron hechas. Gloria a Dios, esto es precioso. No tenemos necesidad de estar mirando la ley, los sábados y lo que comemos o dejamos de comer. En el 7:19 Jesús está rodeado de enemigos, aunque eran judíos y sacerdotes, lo odiaban y lo querían matar. Pero en Juan 7:19 les dijo así: no les dio Moisés la ley y nadie de ustedes cumple la ley. Jesucristo en sus caras le dice: ninguno de ustedes cumple la ley. A que nadie le contestó, dijo: yo sí, te equivocas. El Señor le hubiera dicho todos los mandamientos que hasta con el pensamiento esas personas hipócritas habían violado. Ahora, ¿cómo se salva la gente entonces en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, Adán, Abel el justo, todos los grandes hombres, Noé, Matusalem, Enoc, que vivo se lo llevó Dios. Por cierto, ellos nunca recibieron la orden de guardar el sábado. Saque usted sus conclusiones. Pero ¿cómo se salvaron ellos? Ellos tenían la esperanza en un Mesías, un ungido de Dios para salvar, que un día iba a nacer. Vivieron y murieron sin verlo, pero tenían su fe en ese Mesías. Eso es una palabra hebrea, en griego se dice Cristo. Cuando Cristo vino, Jesús el carpintero de Nazaret vino, lavó los pecados de todos aquellos que murieron antes de que Él naciera, pero tenían la fe en Él, simbolizado por ese corderito que era degollado y ofrecido al Señor. ¿Cómo se salvaban entonces? Por la fe, y por la fe en Cristo Jesús. En Romanos 3, le comparto 29 y 30, así está escrito: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, Dios es universal. ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Escúcheme con su corazón. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a la circuncisión. Cuando dice la circuncisión está diciendo los judíos. Uno es Dios, el cual justificará por la fe a los judíos. Y dice, y también por medio de la fe a la incircuncisión, a los que no somos judíos, a los gentiles, a los mexicanos. ¿Qué le parece? Déjeme decir un gloria a Dios por esto. Tanto el judío como el gentil se salvan del mismo modo. No hay dos métodos, uno solo: la fe en Cristo Jesús y en la sangre redentora que Él derramó en la cruz del Calvario. Déjeme decirle algo así, una reflexión mía. El más santo de los hombres del Antiguo Testamento, bajo la ley, estaba condenado porque no podía cumplir la ley. Tenía que poner su fe en el Mesías. Pero el más perverso de los hombres, la más degradada de las mujeres, bajo la gracia, se salva si pone su fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? La prueba soy yo que le estoy hablando. Pecador, vil, pero me arrepentí y me entregué a Cristo, y la sangre de Él ha actuado en mi favor y me ha lavado de toda mi maldad, toda mi maldad. Ahora le digo algo en 3 minutos, ya no me va a dar tiempo, pero mire, es algo que yo llamo el pecado imperdonable. Este pecado que le voy a mencionar no tiene perdón, por más que sean religiosos y todo, no tiene perdón. Y este pecado consiste en mezclar o tratar de mezclar la ley
y la gracia. Eso es imposible. Y aparte de que es imposible, es una gravísima ofensa a Dios. Tratar de tener fe en Cristo Jesús, pero hacer mis buenas obras como guardar el sábado y no comer carne de cerdo y otras cosas, es decirle a Jesús, ¿sabes qué? Lo que hiciste en la cruz no fue suficiente. Esto es muy grave. Tengo que hacer mi parte. Jesús cuando muere grita triunfalmente, consumado es. Todo está consumado. No necesitamos añadir nada. Gálatas 5, 1 al 4 dice así: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no vuelvan otra vez a ser presos. Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias, hijo. En el yugo de servidumbre, ya no volvamos a estar en el yugo de esclavitud, de guardar sábados, de no comer ciertos alimentos. Yo, Pablo, les digo, si se circuncidan, o sea, si ya no creen que la fe en Cristo es suficiente, si no hacen su parte, Cristo no les va a aprovechar en nada. Claro, el Señor se hace a un lado. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncida. Está obligado a cumplir toda, soy enfático, toda la ley. Nadie puede, solo Jesús pudo. Y este es el pecado imperdonable. De Cristo se han desligado los que por la ley se justifican. De la gracia, mire, esto es hasta estremecedor, de la gracia han caído. Si se quieren complementar o completar, tratar de completar la obra redentora de Jesús, guardando el sábado y no comiendo ciertos alimentos, ya de Cristo se separaron. Y lo más grave, de la gracia, donde iban bien, cayeron. Esto no lo escribí yo, no me lo reveló el Señor después de sufrir una pedrada en la cabeza. No, el Señor está hablando claramente. Esto es algo muy, muy contundente. Déjeme decir en un epílogo así, muy brevemente. La ley fue nuestro ayo, dice nuestro hermano Pablo. En Colosenses 2, 16, 17, esto es crucial. Que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, que nadie lo juzgue si guarda el sábado o no, porque eso es la sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Gloria a Dios. Que nadie le diga, oye, tú ahí en tu iglesia, ¿qué día guardas? Oye, en tu iglesia comen carne de cerdo. Que nadie lo juzgue. Usted tiene autoridad para decir, no me juzgues por eso. Háblame de mi fe en Cristo y mi testimonio. Háblame de eso. Si estoy fallando, dímelo. Pero no me digas si guardo sábado o no, porque eso es sombra de lo que va a venir. El cuerpo es Cristo. Siempre le digo a los hermanos, se casaron, pero cuando eran novios seguramente la novia o el novio le dio una foto y la besaban y suspiraban por ella, la ponían debajo de su almohada y ahí dormían. Pero cuando se casaron, ¿qué prefieren? ¿A la esposa o a la foto? Bueno, todos dicen la verdad y dicen que a la esposa. Bueno, no veamos la foto, no había fotos en esa época, no veamos la sombra, que es la ley, veamos el cuerpo, que es Cristo. Cristo ya vino y está con nosotros. Y un texto que es, yo le llamo el texto de oro de la salvación, Efesios 2, 8, 9, dice, me acuerdo, el apóstol Pablo en Romanos 14, 17 dijo, el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, gozo y amor por el Espíritu Santo. No es tan importante el día que guardamos ni lo que comemos o no, sino nuestra fe en Jesucristo. Efesios 2, 8, 9, así está escrito. Porque por gracia son salvos, por gracia, por la fe, no por las obras. Y esto no es de ustedes porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por portarse bien para que nadie presuma que se ganó la salvación, es por la fe en Cristo Jesús. Y hoy le hablé así, del sábado, del comer carne de cerdo o no comerla. Y no toqué, intencionalmente no toqué, aunque el tiempo tampoco me lo hubiera permitido, acerca de su falsa profeta, la falsa profeta del adventismo. Pero en YouTube usted tiene abundante información, mucho mejor de la que yo le puedo ofrecer acerca de ella. Y usted va a sacar sus conclusiones si usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Así que a ella la dejo a un lado. Solo termino mi apresurada participación con las palabras inmortales pero firmes de nuestro Señor Jesucristo, que en Juan 5:24 dijo así: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas pasó de muerte a vida. El que cree en Cristo, el que cree en su palabra, tiene vida eterna y no será condenado. Pablo dijo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero pasó de muerte a vida. Y no dice, siempre y cuando guarde el sábado y no coma carnes inmundas. ¿Qué le parece? Espero haber sido claro. Si no, pues ahí va a aparecer nuestro teléfono. Con mucho gusto le atenderé, le serviré, porque sirviéndole a usted le sirvo a Dios. Y espero que hoy que le he compartido esto brevemente haya sido edificante para usted. Si usted puso su corazón, seguramente sus dudas se han disipado. Y recuerde siempre, el justo por la fe vivirá. Y esa fe debe estar centrada exclusivamente en Jesucristo. Él le da a usted el perdón y la vida eterna. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Nuestro objetivo como iglesia y como programa siempre ha sido compartir la palabra del Señor. Nunca ha sido el objetivo ofender a nadie, pero sí desenmascarar las falsas doctrinas y enseñar la verdad, porque las falsas doctrinas lo que hacen es predicar un evangelio diferente. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas que si él o un ángel del cielo o cualquier otro predicara un evangelio diferente, sea anatema. Esa persona no puede ser salva, esa maldita por el pecado, que la ley desenmascara cuál es el pecado, y sin embargo la salvación está en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por nuestro pastor, quien trajo la primera parte del programa. Dios siempre le dé sabiduría y bendiga su ministerio. Quiero empezar a hablar de Apocalipsis, pero antes de empezar versículo por versículo, porque hoy solamente leeremos el primer versículo, dice así: Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Apocalipsis. Hoy quiero hablar de una introducción y probablemente me lleve algunos
programas, algunas participaciones, porque quiero hablar de lo que sucedió en el Nuevo Testamento y qué sucedió hasta que llegó el Apocalipsis, se reveló. Se reveló cerca del año 95 al año 100 a través de, como leímos ahí, a Juan, su siervo, era el apóstol Juan. El nombre Apocalipsis que tiene usted ahí significa revelación, significa apo quiere decir lejos de, y calipsis quiere decir velo, lejos del velo, quitar el velo, desvelar, descubrir, significa revelar. Eso es lo que significa Apocalipsis, el descubrimiento de lo que Jesús iba a mostrar. Durante la Biblia, Jesús siempre habló del día del Señor, habló de las cosas que sucederían después de estas, y ahora se revela a través de su siervo Juan. Apocalipsis 1 dice así, la primera parte, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo también es la revelación hecha por Jesucristo. Él es el que se le va a demostrar a su siervo Juan. Hoy quiero hablar acerca del contexto breve, acerca de lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Usted conoce, yo espero que sí. Este contexto tiene que ver primero con dos persecuciones. Cuando llegan a Apocalipsis, y los cristianos, la iglesia llega a Apocalipsis, está sufriendo dos tipos de persecuciones. Hoy solamente leeremos la primera, pero antes quiero leer un texto que está en 1 de Crónicas 28:9, en el cual el rey David le dijo esto a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Eso le dijo David a su hijo Salomón. Si usted conoce a Salomón, al final de sus días sabe cómo fue. Y para la época en la cual Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento, nace María, aunque Él es eterno, Él está sufriendo, vamos a decir, bajo el yugo de los romanos. Están sufriendo, Israel está bajo el yugo de los romanos por haber desobedecido exactamente esto. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejares, será el Señor más enérgico, Él te desechará para siempre. Eso fue lo que sucedió. La fe que tenían los judíos se convirtió en una manera mecánica de hacer, de una religiosidad solamente por fuera, y Jesús se lo dijo muchas veces: ustedes son sepulcros blanqueados, así son por fuera muy hermosos, pero por dentro están llenos de muerte y de podredumbre. Y eso es lo que sucedió. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, a los discípulos, no a todas las personas que se juntaban ahí, los discípulos, aquellas personas que se comportaban como Cristo, que ponían la otra mejilla, que actuaban con humildad, que obraban no buscando la venganza propia, sino poner las cosas en las manos del Señor y buscando seguir al Señor. Sufrieron persecución en manos principalmente de los judíos de religión, el Sanedrín. Usted conoce, una vez que matan a Jesucristo, no crea que pararon ahí. La situación de persecución abundó. Se relata al principio de la persecución de los romanos y se les llamó así a ellos de forma despectiva en muchas ocasiones, cristianos, como diciendo: allá van aquellos. Sin embargo, así se les llamaba, y pues ellos con orgullo presentaron ese nombre. La persecución de los primeros romanos continuó, después de la muerte de Jesús, y el apóstol Pedro y Juan fueron encarcelados en Hechos capítulo 4. Todo el libro de Hechos habla de los ataques que sufrió la iglesia justamente cuando estaban haciendo. Fueron encarcelados por los jefes de los judíos en Hechos 4, 1 al 21. Acababan de hacer un milagro en el templo, en la puerta llamada La Hermosa, y empiezan ellos a predicar el evangelio. Les empieza el apóstol Pedro a decirles: ustedes mataron al Cristo, al autor de la vida, y se convierten en ese momento 5,000 personas y creen que Jesús es el Mesías. Entonces los del grupo del Sanedrín, que ya habían crucificado a Jesús unos meses anteriores, lo que hacen es encarcelar a Pedro y Juan y amonestarnos con amenazas de muerte. Eso es lo que hacían ellos, que no predicaran ese nombre, pero ellos decían: no podemos ocultar lo que hemos visto, no podemos ocultar lo que hemos vivido, la bendición que tenían ellos, y la siguen compartiendo y exponen así sus vidas. Había ahí sacerdotes como Anás, como Caifás, que estaban ahí, Ananías, que estaban ahí, que eran solamente títeres de Roma, porque para ese entonces Roma era el que ponía a los sacerdotes, no la iglesia, no la religión judía ni la nación, sino era Roma, y ellos se ocupan así.
En el siguiente capítulo, en Hechos 5, habla de cómo los apóstoles, 5, 17 y 18, dice que los apóstoles fueron encarcelados, estaban de nuevo, otra vez estaban predicando, y dice que ellos fueron encarcelados, dice ahí que, pues dice en plural, no sé si se refiere a la mayoría, y dice así 5, 17 y 18. Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es de la secta de los saduceos, se llenaron de celo, porque Dios respaldaba a su pueblo, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahí estaban ellos. ¿Por qué? Por criminales. ¿Por qué? Por algo que habían hecho mal. No, por predicar el evangelio. Tenga en cuenta esto. Yo me imagino que usted lo conoce. Para los del Sanedrín, para los de la religión judía, que hubiera un Dios hombre llamado Jesucristo era algo que chocaba en su doctrina y no lo podían creer. El Dios eterno, el Dios invisible, el Dios inmortal se hizo hombre. No tomaban las profecías que apuntaban todas a Jesús, todas se cumplieron en Jesús, gracias a Dios. Isaías 9, que habla acerca de eso, de un niño nos es nacido, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Las profecías todas se cumplieron en Jesús. Y una vez que Jesús nace y empieza a ver cómo tenía el poder él, cómo él aceptaba la adoración, cómo él decía las profecías que él citaba se cumplían, cómo los demonios se sujetaban a su palabra para ser expulsados, cómo el mar se calmaba, cómo él les daba de comer. Aún los fariseos muchos seguramente comieron en esa bendición y no dijeron nada. A lo mejor a algunos otros les dio el Señor milagros, y de hecho sí, por eso, como Jairo, que también era una persona principal de ellos, algunos de los fariseos, de los del Sanedrín también se habían dejado esa creencia para decir Jesús en verdad es el Mesías, y lo defendían ahí, como José de Arimatea, como Nicodemo, como Jairo. Eran personas que estaban ahí diciendo Jesús en verdad es el Mesías. Ahora dice la Biblia que a Jesús lo entregaron no porque fuera una revuelta hacia el César, solamente eso lo dijeron ellos para acomodar ahí para que los romanos crucificaran a Jesús. Ahí dijeron hipócritamente, no, nosotros nada más tenemos más rey que el César. Pero Jesús sabía, y aún Pilato se dio cuenta que los judíos entregaron a Jesús por envidia, le tenían envidia. Eso era toda la verdad, porque Jesús, que es Dios, tenía la autoridad suficiente para controlar y hacer milagros, y en él se cumplía la salvación. El Sanedrín, lo que quería decir, nosotros tenemos la salvación, vengan a nosotros al templo. Y Jesús les demostró que en cualquier calle de Jerusalén, o aún fuera hasta en cementerios, el Señor podía hacer milagros con gentiles, con gente que para ellos eran rechazados para los judíos. Ellos son atacados así. Luego en Hechos capítulo 5 los apresan de nuevo, pero esta vez Gamaliel, un gran conocedor de los asuntos de Dios, que era también líder de ahí del Sanedrín, él les dice, si esto es de Dios, no lo van a poder parar. Si no es de Dios, solo se va a acabar. Y sin embargo, ahí los dejan libres. Ellos, todo esto que estaba pasando, la nación de Roma la escucha esta predicación, y para ellos probablemente podría haber sido algo como hay un nuevo rey, puede haber aquí una sedición, un ataque de ellos, y se empieza a pensar en una nueva forma para atacar ahora a los judíos. Pero ahora, antes de que yo mencione de Roma, aunque probablemente se lo deje para la siguiente ocasión, en Hechos capítulo 6 se habla de cómo Esteban está ahí, el primer mártir, el diácono, el más importante de los 7 diáconos, está ahí, y muere él a manos del Sanedrín, apedreado, mientras que le dejan su ropa a un joven llamado Saulo de Tarso. Luego lo ejecutan ahí en Hechos 8, desde el 6 lo apresan y él empieza a dar su discurso, y de una manera tan magistral, sin conocimiento, sin tener rollos. Esteban seguramente, donde vinieran ahí escritos pergaminos, porque esos los tenía el Sanedrín, les empieza a contar cómo desde las épocas anteriores siempre perseguían a los apóstoles, a los profetas, siempre atacaban a los siervos de Dios, cómo no les creían, y dirige todo ese dedo de juicio hacia el Sanedrín diciendo, ustedes hicieron lo mismo con Jesús. Entonces se llenan de ira y lo apedrean.
En el siguiente capítulo, en Hechos 9, estoy haciendo un resumen muy breve, discúlpeme. En Hechos 9 empieza con que Saulo de Tarso respira amenazas de muerte y va hacia Damasco a arrancar a los judíos, a los cristianos que hubiera en Damasco, para exhibirlos públicamente, encarcelarlos y matarlos, torturarlos de ser necesario, para que dejaran esa religión. Sin embargo, camino a Damasco, gloria a Dios, Jesús lo encuentra camino a Damasco, lo tira del caballo y escucha a él la voz y queda él ciego. Y él comprende que está mal. Le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo iba a perseguir a estas personas, a los cristianos, y Jesús dice: ¿por qué me persigues? Porque para Jesús somos su pueblo, somos su especial tesoro. Debemos nosotros darle gracias a Dios por ello. Está el apóstol Pablo ahí persiguiéndolos. Por bendición del Señor le regresa la vista, él deja de perseguirlos, y ahora aquellos con los cuales eran sus amigos, los del Sanedrín, ahora ahí mismo los buscan matar. Y aquellos cristianos que iban a ser perseguidos por Saulo, ahora se convierten en hermanos, y ellos lo bajan con una cuerda desde un muro y le salvan la vida. Esta es la persecución que estaba pasando en la iglesia cristiana, y eso es lo que sucedió en los siguientes décadas, hasta la época de que se iba a revelar el Apocalipsis. El apóstol Juan, de hecho, está exiliado en una isla llamada Patmos. Llegaremos a ese versículo. En una isla llamada Patmos, por predicar el evangelio. Él fue el último de los apóstoles, los demás fueron martirizados. Si Dios nos da vida, en la siguiente ocasión hablaremos de cómo los apóstoles y muchos discípulos que se mencionan en el Nuevo Testamento, cómo fueron martirizados. Los diremos así muy brevemente y veremos cómo estaba la persecución así. Sin embargo, con fe, con valor, con orgullo santo, con celo santo, con amor por las cosas del Señor, ellos ofrendaron sus vidas y pasaron persecución y ataques y hambre de ser necesario, todo por causa de Cristo, porque para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, termino con este texto, 2 de Timoteo 4, 5 y 8. Pero tú vela en todo, le dice el apóstol Pablo a su consiervo e hijo en la fe, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo escribe estas palabras. ¿Y sabe qué? Si usted conoce, el apóstol Pablo murió por causa del evangelio, murió en Roma. Sin embargo, yo no veo ninguna sentido de tristeza del apóstol Pablo, no veo ningún sentido de resignación, o no hubiera predicado tanto, o no hubiera predicado. No, lo veo con orgullo, con valor, diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que le dice a Timoteo. Eso es lo que iba a suceder, lo que sucedió en cuanto a la persecución judía hacia los cristianos. En la próxima ocasión hablaremos de la persecución romana hacia toda la nación judía, que será la diáspora, y sin embargo mantuvieron la fe. Quiero terminar con esto. No sé qué tipo de persecución o ataque suframos nosotros. No sé qué tipo de habladurías recibamos. Ahorita mismo en el mundo, en muchos lugares hay persecución hacia los cristianos. Hay países en los cuales, si no eres de la religión, los musulmanes, si no eres de la religión musulmana, todos aquellos que sean de otra religión, no me importa, sácalos. Y si no, salen por muerte. Seguramente usted ha visto cómo las noticias se llenan de sangre de ellos, los visten de ropa naranja y en vivo los ejecutan. Dios bendiga a los hermanos y hermanas cristianos que ofrendan su vida así. Dios les dé la sabiduría a cada persona que con valor quiere conocer la verdad. Aquella persona que, teniendo aún una doctrina que es satanista, a lo mejor, pero lo hace con sinceridad, créame, Dios le va a enviar a esa persona, o quizá a usted, el mensaje correcto para que deje eso, porque obviamente no hay salvación ahí, para que deje eso y acepte a Jesucristo, porque si lo que usted quiere conocer la verdad, Jesucristo se le revelará a usted de alguna manera. Ya tiene sus siervos, tiene el evangelio, gracias a Dios, tiene la palabra del Señor, porque la verdad llegará a todo corazón que le quiera buscar de verdad. Le pido que por favor guardemos nuestro testimonio, brillemos para el Señor,
Suframos por el Señor de ser necesario. En Coatzacoalcos las tribulaciones son verbales muchas veces. Quizá despidos, quizá te corte la novia, quizá la familia te deje. De acuerdo. Pero más vale amar al Señor que amar a la familia. Así se lo digo. Más vale el trabajo, dejarlo si eso no le agrada al Señor o si nos ponen así, porque en el Señor está la bendición completa. Le pido que por favor nos aferremos a Cristo, que en Él está nuestra victoria, espiritual especialmente. Dios bendiga a los hermanos y hermanas que ofrendaron su vida para que hoy tuviéramos el Evangelio completo, y nos ayude el Señor a darnos siempre este privilegio y guardarlo en nuestro corazón. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Nuestro Dios es un santuario, la hermosura de los cielos, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, batería y a la vez cantar. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñenos por favor en la siguiente oración. Padre, estamos en vísperas de un cambio de nuestro presidente nacional, Señor, y haciéndonos a un lado de cualquier enfoque político, queremos rogarte por el señor Enrique Peña Nieto, Señor, porque es un hombre que te necesita, es un pecador como todos, y nosotros estamos seguros de que por él tú fuiste a la cruz del Calvario y lo tenías muy presente cuando moriste por él. Sí, Señor. Padre, yo sé, Señor, que tu sangre lo puede limpiar de toda maldad. Te agradecemos la vida de él, su mejor esfuerzo que haya hecho por la nación, te lo agradecemos mucho y te rogamos que lo cubras con tu misericordia. Y lo mismo hagas con don Manuel López Obrador, Señor. Él te necesita mucho, necesita esa sabiduría que ojalá como Salomón te la pidiera a ti, Señor, porque va a recibir un país muy convulsionado, muy lleno de problemas, de carencias, de delincuencia, de inseguridad, de desempleo, de pobreza. Señor, te rogamos que
le des de esa gracia que necesita y ese respaldo para que la gente se someta a Él, porque tu palabra dice que debemos someternos a nuestros gobernantes y orar por ellos, y es lo que estamos haciendo. Sí, sí. No queremos ningún puesto en la política, no le hacemos la barba a nadie. Te estamos obedeciendo a ti y oramos por don Andrés Manuel y por don Enrique, Sí, Señor. para que tú salves a ellos y a sus familias, Señor. Danos paz en México, te pedimos por la paz de México, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Nuestro compromiso como iglesia es lo que dijo el Señor, orar por ustedes. Y Ágape les dice a ustedes, si es que en algún momento nos llegan a ver, que cada martes y cada viernes de oración, cada último sábado del mes estaremos orando. Tenemos culto de oración Amén. esos días. Tenemos una oración por nuestros gobernantes, que el Así Señor es. les dé sabiduría, los guarde de cualquier problema, de cualquier ataque, Atentado. y el Señor les ayude a administrar los bienes que Él pone en sus manos. Dios les dirija a ustedes. Ese es nuestro Amén. compromiso como iglesia, Amén. orar por ustedes. Queremos Sí, saludar a las personas que nos acompañaron amablemente hoy, por favor. Sí, amén, hijo. Son Teide Quevedo, Elena Vital, Jorge Luis Tadeo, Teresa Dionisio, Sambo Mauleón, Carlos Fuentes, Pedro Álvarez, Homero Gutiérrez, Francisco Rodríguez, María de López, Moisés Zarco, Eliot Ramírez, Tani Marín, César Santiago, Citlali Zuleta, Brigitte Perea, Gómez Violencia, Silvano Delgado, Martín Escobedo, Ulises Caralampio, Jorge Luis Sánchez, María de los Ángeles, Jesús Martínez, Roberto Piñuelos, Ada Aguirre, Leonor Gómez, Andrés Pérez, Teresa Rosado, Mara Karen desde Manzanillo, hermana, un abrazo a Lencho, Dios los bendiga mucho, Marcelo Montiel, Víctor Manuel Mazariego, Elías Gómez, gracias por sus palabras, hermano, Javier Borja y Juan Aldana, muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra iglesia tiene la bendición, como mencionábamos, los martes, culto de oración a las 7 de la tarde, 7 de la noche. Los jueves también a la misma hora, solamente que ahí sí hay predicación, gracias a Dios. Los domingos estamos a las 10 de la mañana en la escuela dominical y a las 6 de la tarde el culto general donde predica nuestro pastor, y ese programa lo transmitimos también por Facebook. Fuera de Coatzacoalcos también tenemos misiones, ¿verdad? Sí, Gracias a hijo, Dios. gracias a Dios. Estamos los martes a las 5 en Pajapan, los miércoles a las 7 en la petrolera de Mina, los jueves a las 10 de la mañana en Revolución 3 frente a la DO en Achital y los viernes a las 7 en Acayucan. Acompáñenos. El programa de radio y El internet. programa de radio todos los sábados a las 7 de la mañana. Y mire, está cumpliendo 25 años este programa, se llama Al Abrigo del Altísimo. Escúchelo, yo sé que le va a edificar. De eso yo respondo porque me ajusto a la palabra de Dios. Y los sábados también en las secciones sociales del diario El Istmo, en la columna Aguas de Reposo. Gloria a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 210 por la bendición del Señor. Agradecidos estamos con Él. Esperamos que el Señor obre en su vida. Es nuestro anhelo que el Señor, usted encuentre en el Señor la respuesta de su corazón. Como dijiste ahorita, nos alineemos nosotros a la palabra de Dios y en Él encontraremos la dirección que necesita nuestro corazón. Antes de despedirnos con un texto del Salmo 20, por favor, algo para terminar. Bueno, hay un poquito de frío ahí afuera y tenemos abrigos, pero si usted tiene frío en su corazón, en su alma, abríguese en los brazos del Señor Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Muchas gracias. Dice el Salmo 20, versículos 7 y 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos, hablando de las guerras, de las caballerías, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos se arrodillan y cayeron, mas nosotros nos levantamos y nos ennestamos, nos erguimos, nos ponemos de pie con orgullo viendo a nuestra bandera, que dice el Señor, versículo 5, alzaremos pendón en el nombre de Jehová nuestro Dios, bandera en el nombre del Señor. Nosotros somos el pastor. Cedas para servirle. Mi nombre es Jonatán Rodríguez Gutiérrez y le decimos que en Jesucristo hay bendición, que se refugie en el Señor, que el regalo que Él quiere darle a usted es la vida eterna, por gracia. Acéptelo de todo corazón. Amén. No importa cómo estemos ahorita, pero si usted se arrepiente y busca al Señor de corazón, encontrará vida eterna, por Amén. gracia. Amén. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia?
Dice